bienvenidos a un nuevo capítulo de La Otra Cara, programa que se transmite de lunes a viernes a través del canal de YouTube de Contrapoder 3.0. Por favor, no olviden suscribirse al canal. Bueno, en Colombia estamos a unos 3 días de las elecciones a la presidencia en la segunda vuelta, que ya nos definirá quién será nuestro próximo presidente. Y bueno, el país sigue moviéndose en torno a estos dos candidatos y a las noticias que se generan, puesto que, bueno, Rodolfo Hernández había tomado la decisión, por ejemplo, de no asistir más a debates, pero resulta que a través de un fallo, y hay que hacer una anotación, un fallo que utiliza la acción de tutela de forma arbitraria para obligar a un candidato, aún por encima de su libertad de expresión, de su libertad como ciudadano para asistir al lugar que él quiera, cuando quiera y como quiera, pues prácticamente lo está obligando a realizar un debate con Gustavo Petro. Y bueno, el ingeniero ya se manifestó sobre esto. Vamos ahora en un momento a desarrollar esta noticia, pero también es importante que hablemos acerca de todo este tema de seguridad en el país, porque lastimosamente algunos sectores siguen denunciando acciones delictivas por parte de grupos al margen de la ley. Hoy, lastimosamente, en Suárez, Cauca, hubo una motobomba y bueno, vamos a hablar acerca de todos estos temas que en realidad nos deben de preocupar como colombianos y que nos ratifican una vez más que definitivamente la elección de Gustavo Petro estaría acompañada por parte de quienes han utilizado la violencia históricamente como un arma para constreñir a los ciudadanos a que voten por X o Y candidato. Pero en esta dirección también quiero mostrarles lo siguiente, y es que el hijo de Horacio Serpa, quien fue un destacado líder del liberalismo colombiano, bueno, con algunos cuestionamientos o no, es el hijo de Horacio Serpa. Y bueno, esto es lo que denuncia el día de hoy, un mensaje de texto donde amenazan a la viuda de Horacio Serpa porque ellos han tomado la decisión de votar por Rodolfo Hernández. Muy lamentable que en este país hoy se constriña de todas las formas a los ciudadanos para que voten por Gustavo Petro. Yo creo que este señor y su gente no han entendido que definitivamente los colombianos tenemos derecho a decidir de manera libre y espontánea por quién queremos votar, a quién queremos elegir, y estas son en realidad las consecuencias de ese matrimonio perverso que históricamente ha existido entre la política y estos grupos al margen de la ley, que tienen muchas coincidencias más allá de un tema ideológico y más allá de un tema que ellos llaman justicia social. Los colombianos tenemos derecho a ir a las urnas de manera libre, de forma voluntaria, y a votar por quien nosotros creamos que es el mejor para que direccione nuestro país, y esto la verdad no puede seguir sucediendo en nuestro territorio. Pero adicional a esto, sale este comunicado que parece, vamos a ampliarlo un poco más, parece
de las declaraciones de la esposa de Gustavo Petro, declaraciones que han sido rechazadas no solo por periodistas mujeres, sino por hombres, medios de comunicación, pero faltaba alguien o una organización muy importante en el país, que es la FLIP, y yo creo que ante la presión por parte de muchas personas, muchos periodistas y medios, por fin decidieron decir algo, y lo lamentable es que esta organización, que ha sido señalada por tener parcialidad con ciertos sectores políticos, haya decidido sacar un comunicado, pero un comunicado, vamos a decirlo, algo tibio, y que en realidad no expresa de manera contundente el rechazo hacia quien realizó esta serie de acusaciones en contra de las periodistas de nuestro país, que bueno, si bien uno puede tener cuestionamientos con algunos y acerca de cómo realizan su trabajo, también es importante destacar que las palabras que utilizó la esposa de Gustavo Petro en contra de las reporteras y de las periodistas fueron no solo degradantes, sino que también evidenciaron que la izquierda definitivamente utiliza esa bandera de la defensa de la mujer de forma conveniente para sus intereses políticos y personales. Ya nosotros lo hemos señalado en otras ocasiones. Defienden a la mujer hasta que la mujer es de derecha, defienden a los homosexuales, a los negros también de acuerdo a su inclinación política, y en ese mismo sentido también los atacan. Bueno, esto es una evidencia más que en este país hay algunas organizaciones con serios sesgos ideológicos y que terminan haciendo un daño a algunos sectores. Y bueno, ojalá en algún momento entiendan ellos que debe ser igual de reprochable una declaración como lo hicieron en su momento de Rodolfo Hernández, donde fueron contundentes y fueron demasiado fuertes, y una de la esposa de Gustavo Petro, donde en realidad ni siquiera la nombran, ni siquiera señalan de dónde provienen esos señalamientos en contra de las periodistas del país. Bueno, por otro lado, lamentablemente, siguen las acciones terroristas, han aumentado. En las horas de la mañana se presentó un hecho en realidad doloroso, y yo quiero que analicemos esta escena porque aparte de ser dantesca, también hay un fragmento que quiero que analicen sobre lo que sucedió ahí. Y hasta una pizza en la basura. Es la desactivación, o bueno, la desactivación no, está en un antiexplosivo realizando la verificación de una moto que fue abandonada en un sector de Suárez, Cauca. Por favor, presten atención al pasacalles que está justo casi que al lado del patrullero que está realizando la inspección de ese lugar. Y sí, efectivamente se trataba de una moto que fue detonada en el momento justo donde el patrullero estaba realizando la inspección de esa moto, pero yo quiero que nosotros, como ya le dije, veamos el pasacalles que está ahí, porque sí, efectivamente, ese pasacalles tiene publicidad de Gustavo Petro, y esto ¿por qué lo hago? Porque hago esta anotación,
porque en el Cauca están viviendo en el 2002. Una zona que, si bien ha sido compleja en materia de seguridad desde hace mucho tiempo en el país, lastimosamente ese ha sido uno de los grandes fracasos de este gobierno, y es que este territorio hoy es dominado por miembros de grupos al margen de la ley que, bueno, hacen presencia en estos lugares y que lastimosamente también se encuentran en un matrimonio perverso entre indígenas y, bueno, algunos habitantes de ahí. Pero ¿por qué quiero hacer énfasis en el pasacalles? Y es porque precisamente Gustavo Petro es el único candidato que puede hacer campaña en el Cauca de manera libre, sin sentirse constreñido, sin sentirse amenazado, mientras los otros habitantes les da temor siquiera decir por quién van a votar. Nosotros recordemos que en el Cauca hace unos meses, un par de años ya, se dio el asesinato de un aspirante a la alcaldía. En el Cauca prácticamente todos los días hay atentados en contra de la fuerza pública y, bueno, en realidad uno sí se cuestiona del por qué Gustavo Petro sí puede realizar campaña de esa manera y los demás no. ¿Por qué los grupos al margen de la ley le permiten a Gustavo Petro o dan vía a que Gustavo Petro lo haga, pero constriñen a otros personas o líderes que hacen campaña en pro de pronto de aquellos con los que ellos no comulgan? Las autoridades desde hace mucho deberían de investigar este tipo de situaciones que se vienen denunciando, donde se anuncian que Gustavo Petro no, grupos al margen de la ley están amenazando a los habitantes para que voten por Gustavo Petro. Hace unos días recibimos la lamentable noticia del fallecimiento, del homicidio de Jesús, un indígena que denunciaba de forma abierta esta situación, y ojalá los colombianos algún día sepamos cuáles son esos nexos de los grupos radicales terroristas de izquierda y los políticos del país. Yo creo que son verdades que todo el mundo sabe, pero que las autoridades no denuncian, porque lastimosamente el aparato judicial del país y la izquierda goza de una impunidad por parte de jueces y magistrados, de algunos jueces y magistrados que no hacen y no cumplen con su deber, que es, bueno, fallar y condenar a quienes de alguna manera cometen delitos, este tipo de delitos. La parapolítica fue muy investigada, hubo muchas condenas, pero en el país nosotros, por ejemplo, no sabemos qué pasó con la FARC política. En cuanto al tema del debate, Gustavo Petro, esta mañana el ingeniero dijo, bueno, que sí aceptaba el debate, postuló a Jessica de la Peña, a Darcy Quinn y Vicky Dávila para que fuesen las presentadoras del debate. También le hizo una serie de exigencias a Gustavo Petro, por ejemplo, que se realizara en Bucaramanga por temas de seguridad. Recordemos que Rodolfo ha denunciado en varias ocasiones que hay un plan para asesinarlo. Y de hecho, esta, según él, fue una de las razones por las cuales no siguió recorriendo el país. Y bueno, le hizo este tipo de exigencias, pero Gustavo Petro no podía responder de otra manera si no era de esta. Andes contestó, ¿qué tiene para decirle? Dice que hay propuestas, que quiere hacer el debate, pero que tiene unos puntos. Yo sé cuáles puntos y sé con quiénes y no tengo ningún problema. ¿Está usted de acuerdo con todo lo que propuso? Puedo ir a hacer ese debate donde él quiera, como diga, con sus amigas periodistas que le hacen su campaña y no tengo ningún temor. ¿Va a ir usted a Bucaramanga? Sí, señor, porque no puedo vivir. Porque dice que sus amigas periodistas creen que le están haciendo campaña, ¿no es un poco también pues denigrar? Ya lo demostró Rodolfo, ¿no? Él ya pone sus reglas, voy a su espacio.
Bueno, aquí vemos cómo Gustavo Petro una vez más ataca a las periodistas porque dice, según él, que estas son amigas de Rodolfo Hernández, pero qué raro porque nosotros lo hemos visto a él muy cómodo y muy sonriente en debates con Vicky Dávila. Recordemos que en las elecciones, cuando se estaban escogiendo o habían las consultas, Vicky les abrió muchos espacios para que ellos debatieran. El canal RCN también lo ha hecho, la FM, yo lo he escuchado en la FM dar entrevistas, entonces no entiendo por qué el candidato lo hace o se manifiesta en este sentido en contra de las candidatas, bueno, que Rodolfo ha dicho que deben de moderar este debate. Hay que resaltar que ellas ya se pronunciaron y le dejaron en claro a él que no son amigas de ni de él ni de Rodolfo Hernández, y que bueno, este tema de atacar a las mujeres periodistas no es un tema solo de su esposa, sino que también de él. Hay que... Le cuento, no, yo hablo con mucha gente. Y yo... Bueno, por otro lado, aquí se me adelantó un poco el video. Resulta que el día de ayer, anoche, comenzó a circular un video que fue transmitido a través del Facebook de Gustavo Petro. Estaban en un en vivo y veamos y escuchemos esto en otro momento y en otra ocasión. Ya lo habíamos tocado algo similar aquí en la otra cara acerca de los pensamientos de Gustavo Petro si no llegaba a ganar la presidencia. 19. Le cuento, no, yo hablo con mucha gente y yo les digo, muchachos, donde el M19 existiera como mi movimiento cuando nació, todos los que estamos aquí éramos del M19. Sí, claro. Yo no sé si revivirlo, porque eso es como los Beatles. Sí, nunca muere. Sí, queda el espíritu ahí. Pero también reiniciarlo se vuelve problemático. Sí, porque ya no es lo mismo. Es otra historia, otra vida. Bueno, ¿cómo ve usted el relevo? Bueno, aquí escuchamos a Gustavo Petro hablar de revivir al M19, movimiento terrorista señalado de haber incendiado magistrados vivos, de haber asesinado a José Raquel Mercado, de haber secuestrado, lo decía Jaime Baterman de una forma muy descarada, que ellos se financiaban con el secuestro a oligarcas, como ellos le decían, o lo llamaban impuesto a la oligarquía, retención, que no es más que secuestro, la violación de un derecho fundamental como lo es la libertad. Hace unas semanas, recordemos que precisamente en RCN, Gustavo Petro le decía al periodista que si él no llegaba a la presidencia, entonces él haría lo que hacía durante sus años de juventud. Y bien, Gustavo Petro durante sus años de juventud lo que hizo fue militar en el M19, utilizar las armas para imponer sus ideas, no de forma ética como él en algún momento lo dijo, porque al día de hoy los colombianos no sabemos qué es esa frase de utilizar de forma ética las armas. Lo cierto es que en el país las autoridades siguen avanzando por una serie de amenazas en las ciudades. Si el día domingo Gustavo Petro no llega a quedar como presidente, también nosotros hemos escuchado al candidato decir que no va a reconocer los resultados, que va a impugnar mesas, que va a utilizar una serie de herramientas para que haya un reconteo de votos, porque él está aferrado a que necesita y quiere ganar el poder. No sabemos cuáles son las deudas que tiene Gustavo Petro, que lo tienen en este afán de ocupar la Casa de Nariño, pero lo que sí sabemos es que tiene tanta hambre de poder que es capaz de hacer un llamado a la violencia de forma solapada, como lo hizo en la toma guerrillera de hace un año, y que hoy de alguna forma está agitando ese ambiente
con diferentes señales que nos envía a través de algunas entrevistas, por ejemplo, esa a la cual hice referencia hace un momento, donde dice que no va a reconocer los resultados. Hubo una que realizó en Magangué Bolívar, donde dijo que todos tendrían que estar el día domingo en las plazas cuidando los votos. Y bueno, nosotros sabemos qué ocurre con estos personajes. Los jóvenes los jóvenes de las universidades públicas están en asamblea permanente. Se han realizado una serie de capturas a jóvenes de la primera línea. Los que estaban en la casa fueron trasladados a cárceles, les fue revocada la medida precisamente porque el país está en alerta. El país está en alerta porque Gustavo Petro es un incendiario. Bien lo decía él hace un momento, el espíritu guerrillero sigue ahí, sigue vivo. Por más que el M-19 se haya sometido a un proceso de paz, Gustavo Petro no ha dejado de pensar que la violencia es una forma también de obtener el poder y de hacer revoluciones, digámoslo en esos términos. Bueno, entonces ya vamos cerrando la otra cara. El país está en realidad bajo tensión, no se sabe si en realidad se va a realizar el debate, estamos a la expectativa. Igual si hay debate, entonces el día de mañana seguro estaremos aquí hablando acerca de eso, porque según el jefe de campaña, el jefe político de Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, no pudo ponerse de acuerdo con ellos, y bueno, en fin, hay una serie de situaciones. Esperemos a ver qué sucede con eso. Y bueno, nosotros aquí seguiremos rogando para que el día domingo por fin los colombianos nos podamos deshacer de esta amenaza constante a la cual nos sometemos cada 4 años. Y bueno, que Gustavo Petro logre cumplir su promesa de retirarse de la política si llega a ser una vez más derrotado. Esto ha sido todo por hoy en La Otra Cara. No olviden suscribirse al canal de YouTube y bueno, nos vemos el día de mañana en un nuevo episodio para ver si sí hubo debate o no hubo debate y en qué va todo este tema en las previas electorales. Chao, chao.